Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie Alábense en entenderme y conocerme. Y llegamos al fin de esta serie. Este es nuestro último tema. Gloria a Dios. Y el título de la enseñanza del día de hoy es El Dios que cuida de sus hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluya, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. El Señor dice así: Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, en la vida cristiana nos van a venir tiempos de duda. ¿Alguno de ustedes ha venido tiempos de duda? Nos van a venir tiempos de incertidumbre. Nos van a venir tiempos de inseguridad. Nos van a venir tiempos de prueba, de tribulación, de angustia. Tiempos de enfermedad. Y también nos van a venir tiempos de duelo, porque alguien se nos va a morir. Hermanos, y en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de sufrimiento, surge una pregunta entre los cristianos. ¿Será verdad que Dios cuida de mí? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver cómo está el asunto. Hermanos, la palabra que usa Pedro para la ansiedad, y ansiedad también significa afán, es lo mismo. Hermanos, esta palabra viene del griego merimna y significa dividir. ¿Por qué? Porque la ansiedad, el afán, divide nuestra mente, divide nuestro ser interior y lo vuelve débil y vulnerable. Divide los sentimientos, por lo tanto, gloria a Dios, aleluya, no hay estabilidad emocional. Andas inseguro. Divide el entendimiento, por lo tanto no hay estabilidad para decidir. No sabes qué decisión tomar, estás como en una encrucijada. Divide también la percepción, por lo tanto las observaciones no son del todo correctas. Es decir, no hay buen juicio. Aleluya. Hermanos, merimna también significa cargas y preocupaciones. Aleluya. Eso es lo que significa ansiedad o afán. Gloria a Dios. Y todo esto, hermanos, nos distrae. Porque cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, aleluya, cuando tienes problemas, tu fe se va. Tu confianza en Dios se va. Y andas de mal humor. Andas renegando y comienzas a gritar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y estás peleando con todo el mundo. Aleluya. Y eso no le agrada a Dios. Por eso Pedro dijo: echen todas sus cargas, todas sus preocupaciones, toda su ansiedad delante de Él. Que nada los distraiga. No duden en su pensamiento. Si Dios está conmigo o no. No. Afírmense. Eso dijo Pedro. Hermanos, merimna también habla de estar ansiosos antes de que sucedan las cosas. Hermanos, una de las características de los seres humanos es que somos fatalistas. Cuando hay un problema, siempre pensamos lo peor. Si te viene una enfermedad, te viene una prueba, una tribulación, siempre piensas lo peor. Porque por naturaleza, así somos. Gloria a Dios. Algún pastor dijo hace años, no me acuerdo si fue Ricardo Carey o otro pastor, gloria a Dios, que dijo: muchas veces las preocupaciones de los cristianos, son más mentales que reales. Porque a veces nunca va a suceder nada de lo que tú pensaste. Solamente es tu fatalismo. Aleluya. Y eso es por la incredulidad que hay en tu vida, porque no conoces a Dios. Aleluya. Entonces, según Dios, tales preocupaciones son innecesarias. ¿Por qué? Porque su amor de Padre nos provee para nuestras preocupaciones cotidianas y para cada una de las necesidades que tengamos en esta vida o que eventualmente se presenten en nuestra vida.
sean en la familia, sea en el trabajo, en la salud, con los hijos, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de llevar las cargas y las preocupaciones. Aleluya. Es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque dice que Él quiere llevar por nosotros esas cargas y esas preocupaciones. Aleluya. Él está dispuesto a llevarlas por nosotros. Por consiguiente, hermanos, es inútil angustiarnos. Hermanos, la angustia nunca ha solucionado ningún problema. Al contrario, lo complica. Aleluya. Hermanos, según los estudios de la cardiología, son estos últimos estudios, hermanos, ¿sabían que están descubriendo que los infartos en este último tiempo no es por causa del colesterol? Y cuando están destapando a esa persona que le dio un ataque cardíaco, ellos le abren, revisan sus arterias, hermanos, y no está lleno de colesterol. Y muchos especialistas han concluido que la preocupación cierra las arterias. Hay muchos que dicen, ay, estoy estresado, estoy preocupado. Gloria a Dios, eso te puede provocar un ataque cardíaco. Gloria a Dios. Esos son los últimos estudios, hermanos. Entonces, este texto que acabamos de leer tiene mucho sentido de que depositemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Por qué? Porque Él conoce, pues, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo humano. Aleluya. No tenemos, hermanos, que, gloria a Dios, llegar a ese extremo, hermanos. Ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esto y de aquello? No. ¿Por qué? Porque eso no va a solucionar nada. Hermano, si te preocupas, o cuando has tenido una prueba, una tribulación, una angustia, te has preocupado, ¿se ha solucionado algo? ¿Ah? Alguien me puede decir, pastor, me preocupé toda la noche, no dormí, al día siguiente mi problema solucionado. ¿Ah? Todo lo contrario, estás dañando tu cuerpo, estás dañando este templo del Espíritu Santo por tu incredulidad. Por eso es importante conocer a Dios. Por eso es importante tener fe. Aleluya. Hermanos, cuando no depositamos nuestra confianza en Dios, estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está ansioso es porque duda del poder de Dios. ¿Sí o no? De que Él puede ayudarnos en el problema que tenemos. Y al sobrecargarnos de preocupaciones, estamos negando el poder de Dios. Estamos negando la soberanía de Dios. Y que las cosas que nos pasan es porque se salieron de su control. Como diciendo, ni Dios me saca de esta. Gloria a Dios. Ni Dios me saca de esta. Aunque no lo decimos, pero por nuestras acciones estamos diciendo eso. Entonces, cuando estamos ansiosos y preocupados, aleluya, estamos diciendo a Dios, no creo que seas todopoderoso. Gloria a Dios. Y eso es ofensivo. ¿Por qué? Porque dudas de Dios. ¿Están entendiendo o no? Hermanos, la ansiedad pone en tela de juicio el poder de Dios, pero también la fidelidad de Dios y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al preocuparme y estar ansioso, estoy dudando no solo del poder de Dios, sino también de su fidelidad, de su amor y de su cuidado que tiene sobre sus hijos. Y como no creo, no deposito mi ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque dudo. Y al dudar, estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, Dios no cuida de mí. Dios no cuida de sus hijos. Me dejó a la deriva. No creo que Él nos pueda ayudar. No creo que Él me pueda ayudar en aquello que me está causando necesidad, en aquello que me está causando preocupación. Y estamos desobedeciendo el mandato que nos dio por medio de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Pablo también tuvo una revelación preciosa respecto a esto.
Vayamos a Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Hermanos, y aquí la palabra afán o afanosos viene de la palabra griega merimna. Es lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mismo que dijo Pedro. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que cuando tú tengas una preocupación, cuando tú tengas una angustia, cuando tú pases una situación, una enfermedad, lo que sea, tú tienes que hacerlo conocer a Dios. ¿Cómo? Por medio de una oración y ruego. Por eso esos hermanos que no quieren venir a orar, no saben de lo que se están perdiendo. Es como aquellos hermanos que no quieren ayunar. No estás engañando al pastor, menos a Dios, porque a Dios nadie lo engaña, te estás engañando a ti mismo. Porque es la única forma en que podemos hablar con Dios, comunicarle nuestros problemas. Aleluya. Pero dice que tiene que ser con acción de gracias, no quejándote. Porque hay muchos pastores que enseñan a quejarse al pueblo y reclamarle a Dios. Reclámale a Dios porque la Biblia dice, y muéstrale la Biblia, aquí dices tú y estás obligado a obedecer. No. Cuando dice aquí la Biblia que tenemos que hacerlo con acción de gracias, es que tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y por todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Con una actitud de soberbia, si te acercas a Dios, quiero decirte una cosa, no vas a alcanzar nada, ni vas a lograr nada. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? No, olvídate, no vas a recibir nada. Dios no va a atender tu oración. Pero acércate humillado, acércate rendido delante de Él. Señor, dame las fuerzas. Si tú quieres que pase esta prueba, así como Jesús nos dio el ejemplo. Antes de que crucificaran al Señor Jesús, le dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Porque sabía que el Padre tenía el poder para cambiar la situación de Jesús, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo Jesús? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. ¿Acaso que el vaso que me diste a beber no lo voy a beber, Señor? Padre, le dijo Jesús. Entonces, hermanos, si Dios nos da un trago amargo, un trago de dolor, un trago de tribulación, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios, la tenemos que beber. Porque tiene que hacerse la voluntad del Padre, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Cuando una persona hace eso, mira los beneficios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Que se va a solucionar nuestros problemas? Como hoy día muchos pastores están engañando. Ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas. Ven a Cristo y va a pasar esto y vas a alcanzar tus sueños. Esos son mentirosos. Esos hombres no conocen a Dios. Sino dice que Dios te va a dar paz. Va a crecer tu fe. Te va a dar esa confianza. Y aunque estés atribulado, aunque estés sufriendo, aunque estés enfermo, entonces no es que se vaya a solucionar tu problema, como muchos pastores engañan el día de hoy. No, pero dice que va a venir esa paz. En este mundo, ¿qué es lo que más buscan? Gente que tiene dinero, gente que tiene todo, no tienen esa paz, no pueden dormir en la noche, no pueden conciliar el sueño. Ellos, y aunque tienen todo lo que han soñado, no tienen esa paz, porque esa paz solamente te lo puede dar Dios, nadie más. Y esa paz va a controlar tu vida. Gloria a Dios. Así como de David y todos los hombres de la Biblia. Caerán a mi lado 10,000, a mi diestra 100,000, pero a mí no me llegará. Aunque tiemblen los montes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Entonces, nuevamente, aquí surge una pregunta. ¿Dios cuida de sus hijos? Claro que sí. ¿Dios quiere cuidar a sus hijos?
Claro que sí. Hermanos, la Biblia está llena de testimonios maravillosos del cuidado que Dios tiene por sus hijos. Vamos a ver un ejemplo precioso. Hermanos, los 40 años que Israel estuvo en el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto, ¿quién crees que les protegió? Ahora, vamos a pensar un poquito. En el desierto, ¿qué hay? ¿Qué produce? ¿Ah? No hay nada. Vayamos a Éxodo. En el desierto, hermanos, no produce nada, no hay animales. Lo único me parece que hay escorpiones. Gloria a Dios. Víboras venenosas, hermanos. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, gloria a Dios, si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, hay mucha gente que ha muerto en los desiertos. ¿Han escuchado casos? Porque se perdieron en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en el desierto todo parece igual. ¿Cómo te vas a guiar? Ahora, si te expones al sol, las temperaturas llegan a 50 grados y, gloria a Dios. O sea, imagínate, te haces charquecán, como decimos aquí en Oruro. Gloria a Dios. Te haces chicharrón. No aguantas. Y dice que en la noche las temperaturas bajan bajo cero. Así como Oruro, hermanos. Imagínate, caminar. ¿Cómo no salimos de noche aquí en Oruro? Porque hace mucho frío, ¿sí o no? Pero gloria a Dios, aleluya. Dice que esa columna estaba como nube en el día, protegiéndolos del sol. Y no solamente eso, sino para guiarlos, para que no se pierdan. Gloria a Dios. Y en la noche, hermanos, para que no les haga frío, había una columna de fuego. Gloria a Dios. Para que en la noche, gloria a Dios, no estén andando, ¿y dónde estoy? Y se pierdan. Gloria a Dios, aleluya. No. Ahí estaba alumbrando. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego. ¿De qué está hablando todo esto, hermanos? ¿De qué está hablando todo esto? De la protección que Dios tiene sobre sus hijos. Y no solo eso. Dios alimentó a todos sus hijos, proveyó la alimentación. Ahí mismo en Éxodo, el capítulo 16, el versículo 4. Hermanos, esto es algo maravilloso, es algo glorioso, hermanos. Que a mí, hermanos, se me rebasa, hermanos, se me funden los fusibles. Mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Gloria a Dios. Para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Gloria a Dios. Vamos a ir parte por parte. Hermanos, cada día Dios les proveía de pan del cielo. Gloria a Dios. Y muchos eruditos, muchos teólogos serios dicen que era, gloria a Dios, una especie de, gloria a Dios, aleluya, como más o menos como la avena. Gloria a Dios, aleluya. Era un cereal y tenía como sabor a miel. Era rico. Así era el pan que caía del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente eso, yo les aseguro que estaba lleno de nutrientes ese pan del cielo. Tenía vitaminas, proteínas, carbohidratos, todo lo que se necesitaba, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Por eso ellos no estaban ahí todo debiluchos. Gloria a Dios. Languideciendo, desfalleciendo, no. Gloria a Dios, estaban bien alimentados, estaban bien, gloria a Dios, aleluya, nutridos, porque ese alimento nutría sus cuerpos, hermanos. Gloria a Dios. Y cada día, Dios no se olvidaba. Pero miren lo que dice en la última parte. Para que yo les pruebe si andan en mi ley o no. Aquí cuando habla de ley, habla de su mandato, de su ordenanza. ¿Qué les había dicho el Señor?
que cada día indefectiblemente recojan pan para comer durante ese día. Y tenían que confiar en Él. Pero dice que muchos no confiaban, no creen, hoy por ahí mañana el Señor se olvida de nosotros. Entonces dice que agarraban y se llevaban para 2, 3 días. Pero gloria a Dios, aleluya, dice que se podría, verdeaba, había un mal olor y el Señor se enojaba. Y eso habla de la incredulidad que tenían los israelitas hacia Dios. Y así estamos todos nosotros, ¿no? Y no creemos en el Padre nuestro que nos enseñó nuestro propio Señor Jesucristo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿cómo enseñan hoy día en las iglesias? Señor, dame estabilidad económica, hazme rico, hazme próspero. Hermanos, gloria a Dios. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Que aprendamos a confiar en Él y que aprendamos a depender solo de Él. Que cada día Él nos va a proveer para nuestras necesidades. Eso es confianza en Dios, eso es creer en Dios. Pero muchos hoy día, Señor, dame estabilidad, un buen trabajo, quiero estar asegurado, hermano. Por eso no se ve los milagros que antes había en los cristianos el día de hoy. Porque muchos no confían en Dios, confían en sus riquezas, confían en sus trabajos, en los que tienen. Por eso, hermanos, la iglesia está como está. Aleluya. Entonces, esto es un milagro extraordinario. Hermanos, de hambre no se murieron los judíos. Y yo les aseguro que ninguno de ustedes va a morir de hambre. Yo no los veo a ustedes desnutridos, hay una pena, flacos, languideciendo, desfalleciendo, ¿no? Inclusive algunos los veo hasta gorditos, hermanos. Y les aseguro que no van a morir de hambre. Aleluya. Te alabamos, Señor. Hermanos, pero ¿cómo son los cristianos? ¡Ay, Señor! ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Hermanos, Dios no está fallando. Somos nosotros los que estamos fallando. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Aleluya. ¿Sí o no? Hermanos, durante esos 40 años que estuvo Israel en el desierto, día tras día bebieron de la roca. Y la roca era Cristo. Tiene dos sentidos. En lo material era agua literal, pero en lo espiritual era Cristo. De sed no se murieron los judíos. Y yo les aseguro que ninguno de ustedes va a morir por sed, sediento. No, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus hijos. Aleluya. Y no solo eso, hermanos. El extremo del cuidado de Dios, hermanos. Durante esos 40 años, sus vestidos, su calzado, no se envejecieron. No anduvieron desnudos o descalzos por el desierto. Vayamos, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Mira lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Hermanos, a ver, vamos a nuevamente a pensar, vamos a usar el cerebro. Gloria a Dios, porque parece que muchos de ustedes no lo usan, hermanos. En el desierto había tiendas, ¿ah?, para comprar ropa, vestidos. Había materia prima para fabricar zapatos, poleras, chompas, chamadas, pantalones. ¿Ah? No. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mucho los israelitas llevaban pues un cambio. Gloria a Dios. 2 pares de zapatitos, gloria a Dios, 2 pares de chompa. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben cuántos eran los judíos que salieron de Egipto? Eran alrededor de 2,5 millones a 3 millones de judíos. ¿De dónde se podía proveer para tanta multitud, hermanos? Gloria a Dios. Ropa, zapatos. Gloria a Dios. ¿Ah? Y lo más asombroso, hermanos, dice que de los niños, por ejemplo, salieron niños de 1 año, de 2 años, de 6 meses, de 15 años, de 14 años.
porque ellos siguen creciendo. Dice que su zapatito iba creciendo juntamente con ellos. ¡Wow! Esa es la protección de Dios, ese es el Dios que tenemos, hermanos. Su ropa no se envejecía. Salieron con sus saquitos, gloria a Dios, aleluya. Estaban nuevitos y así nuevitos se mantuvieron durante 40 años, hermanos. Ese es el Dios que tenemos, hermanos, gloria a Dios. Pero qué pena que sus hijos duden de Él. Qué pena. Y no solamente, hermanos, les proveyó del alimento, no solamente los protegió, también cuidó la salud de ellos. Vayamos a Nehemías, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 9, versículo 21. Nehemías capítulo 9, versículo 21. Mira lo que dice el Señor. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahora, vamos nuevamente a pensar, hermanos. A veces, hermanos, vemos esas marchitas que se dan, gloria a Dios, en contra del gobierno, y se van de Oruro a Caracollo. Y se ve ahí, gloria a Dios, en los videos, cómo sus pies están hinchados. Vienen desde Santa Cruz hasta La Paz caminando, porque están haciendo sus marchas. Pero, gloria a Dios, aleluya, cómo sangran sus pies, cómo les levantan ampolla y se hinchan los pies, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero Dios cuida a sus hijos. Cuidó a su pueblo amado Israel. Y sus pies nunca se hincharon. Gloria a Dios. No se enfermaron. No necesitaban médicos. No necesitaban medicinas. Porque Dios cuidaba de ellos. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, hermanos. Pero hay algo que quiero mencionar aquí. Nosotros como humanos somos expertos en crear necesidades innecesarias. ¿Qué quiere decir eso? Tienes todavía tu ropa que está nueva, que sirve, que está bonita todavía. Pero como quieres estar a la moda, no, ya esta chamaca no voy a comprar ropa a la moda. Y no tienes necesidad de comprarte otras chamas. Y estás haciendo una necesidad innecesaria. Gloria a Dios. Y el esposo está queriendo juntar para comprar otra cosa que sí es necesaria, o para usar para el futuro de los hijos, pero no, es que necesito otra chamada, mi amor, tienes que comprarme. Gloria a Dios. Y ahí vienen los problemas, porque gastas de más y a fin de mes te está faltando. Entonces, gloria a Dios, aleluya, eso no agrada a Dios. Y lo mismo pasa con los zapatos. Y lo mismo pasa, gloria a Dios, aleluya, con la alimentación. Aliméntate bien. Pero hermanos, gloria a Dios, aleluya, que cada semana te estés yendo a comer chicharrón, fricasets, gastando en eso. A Dios tampoco eso no le agrada. Y después te estás quejando. En fin de mes, ¡ay, me falta! Hermanos, a veces creamos necesidades innecesarias. Y la Biblia nos enseña que tengamos contentamiento con lo que tenemos en el momento presente. ¿Sí o no? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Eso es muy importante. Y muchos, al no estar contentos, están ansiosos. Esta casa está muy fea. Quiero otra casa. Ay, tan lejos, más al centro. Y te endeudas porque no tienes contentamiento. Gloria a Dios. Y no solamente es con la casa, sino con el caso. Ay, no, mi caso muy feo, se me decía la gente, quiero un auto mejor. Y te endeudas. Ay, no, que quiero irme a hacer unas vacaciones. Que no quiero ir al extranjero, quiero irme a Chile, quiero irme a Brasil. Y, gloria a Dios, descargas al pobre esposo. El esposo no sabe de dónde sacar dinero. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por no tener contentamiento, caes en pecado. Y después estás orando sinvergüenzamente. Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo anda estresado? ¿Por qué, Señor, me falta? ¿Por qué? Porque haces pues necesidades innecesarias. Porque la Biblia en ninguna parte dice que va a satisfacer tus deleites, tus placeres en este mundo. Lo que la Biblia promete es que te va a dar lo que tú necesitas en tu vida cotidiana. ¿Están viendo la diferencia o no? Ahora, evidentemente, hay necesidades que sí requieren la intervención poderosa de Dios. ¿Sí o no?
Aleluya. Y en ese momento hay que doblar rodillas. Señor, tengo que pagar la mensualidad de mi hija, de mi hijo, esto. Porque es algo justo y es algo necesario, la alimentación. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Pero, aleluya, tenemos que aprender a poner, gloria a Dios, nuestra confianza en Dios. Gloria a Dios. No tenemos que estar, hermanos, cargando con algo que no vamos a poder hacer. Gloria a Dios. Imagínate, hermanos, gloria a Dios, aleluya, que mañana te toca pagar. Y bendito sea el nombre del Señor Jesús, no tienes el dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estresar? En esos momentos tenemos que aprender a confiar en Dios. O si tienes una enfermedad, por preocuparte, por no dormir, ¿se va a solucionar tu problema? Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a echar tu ansiedad sobre Él. Hermanos, y al igual que con Israel, Dios sigue cuidando de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Entonces, Dios sigue cuidando de nosotros en las necesidades básicas. Nunca me olvidaré, hermanos, gloria a Dios, de una hermana, hace varios años ya, que vino un tiempo de escasez. No tenía dinero, hermanos. Gloria a Dios. Su esposo enfermó, no podía trabajar. Y ella era la única que era el sostén de su casa. Ella lavaba ajeno, pero no le alcanzaba. Gloria a Dios. Pero ella era una mujer de Dios, que había aprendido a echar sus cargas, su ansiedad sobre el Señor, porque esa mujer confiaba en Dios. Y era increíble, hermanos. Cada día dice que iba a la cena y sacaba todo lo que necesitaba. De una forma sobrenatural increíble, que a mí me impactó. Llegaba a las 5 de la tarde, metía sus manos a la alacena, sacaba pan. Llegaba a la mañana, gloria a Dios, aleluya, metía su mano a la alacena, sacaba leche. Llegaba a las 12, llegaba a las 10 de la mañana, cuando cocinan las esposas, metía su mano, sacaba carne, sacaba arroz, sacaba fideo, y nunca se acababa. Era increíble, hermanos. Gloria a Dios. Luego su esposo se recuperó, se sanó, consiguió trabajo. Y en el momento que le pagaron el primer mes de sueldo, cuando abrió, ya no sacó nada, hermanos. Porque esa es la provisión de Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñar a sus hijos. Que Él cuida de nosotros. Él quiere que nosotros echemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Jesús también se los enseñó a sus discípulos, que Él cuidaría de ellos. Aleluya. Que el Padre cuida de ellos. Vayamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Mira lo que dice el Señor. Y aquí está hablando Jesús. Y les está diciendo que el Padre iba a cuidar de ellos. Por tanto os digo, no os afanéis. Y aquí afán es merimna. Gloria a Dios. No estén ansiosos. Gloria a Dios. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué? Porque muchos se enferman, gloria a Dios, se estresan. ¿Pero de qué sirve que tengas un traje lindo y tienes cáncer? Que tienes úlceras en el estómago, que te dio un paro cardíaco. ¿De qué te sirve? Gloria a Dios. ¿De qué te sirve que comas bien? Cada día comas banquete y estás mal. ¿De qué sirve? ¿Qué es más importante? ¿Ah? Gloria a Dios. Y aquí el Señor les pone una analogía. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿A ustedes han visto alguna vez a un pajarillo ahí afanado? Triste, ¿qué voy a comer? Deprimido, ansioso. No, los animales no son así, porque ellos saben quién es su creador. Gloria a Dios. No andan como nosotros. Ellos tienen más fe que nosotros. Qué pena, ¿no? Y aquí, mira, se los aclara a los apóstoles. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Delante de Dios, ¿quién vale más? ¿Un pajarillo o nosotros? Ahora, si cuida de los pajarillos, ¿tú crees que no va a cuidar de ti? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? ¡Ay, pastor, qué voy a hacer! ¡Ay! ¿De dónde viene eso? Del desconocimiento
Gloria a Dios, que tienes de quién es Dios. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú tienes un hijo que está bajito, una hija que está bajita, ¿la vas a poder hacer crecer? ¿Será que tienes ese poder para hacer eso? O tú mismo, si no te sientes conforme con tu estatura, quisiera ser unos 5 centímetros más, 10 centímetros más, ¿vas a poder hacerlo? ¿No? No, no podemos hacer nada. Y aquí, esta es una analogía para decirnos que nosotros no vamos a poder cambiar la situación en la que estemos. Que lo único que nos queda es confiar. No tenemos otra salida, no hay otro camino. Si tú realmente eres hijo de Dios, lo único que te queda es confiar. Porque si no te vas a desviar. Gloria a Dios. Y vas a empeorar las cosas. Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Gloria a Dios. ¿Han visto ahí, gloria a Dios, a la hierba? Bueno, aquí en el altiplano, en Oruro, una tierra altiplánica, no se ve mucha vegetación. Pero tú te vas para Cochabamba, te vas para Sucre, para Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando. Te vas, gloria a Dios, a la parte de los Yungas en La Paz. Ves, gloria a Dios, qué linda es la creación de Dios. Y ves, gloria a Dios, árboles preciosos, rojos, morados, amarillos, gloria a Dios. Pero cuando tú vas por esos lugares, ¿has visto que estén afanados los árboles por tejerse la ropa? ¿Por cubrirse? No. Gloria a Dios. Dios les viste. Dios viste, gloria a Dios, su creación. Pero os digo, ni aun Salmón con toda su gloria se vistió así como una de ellos. Y eso se ve allí en el oriente, en el valle, ¿sí o no? Esos paisajes, esas praderas, qué preciosas, qué hermosas, ¿sí o no? No hay comparación, hermanos. Gloria a Dios. Con ninguna vestidura humana, hermanos. Gloria a Dios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la vista, si no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces dice, yo me encargo de vestir la hierba, los árboles, las plantas. Ahora, ¿ustedes creen que yo no me voy a encargar de ustedes? ¿Ah? Por eso, hermanos, algo que sí les aseguro, yo no estoy hablando de riquezas. Esos pastores de la prosperidad están engañando a mucha gente porque hablan de riquezas, que vas a ser rico, que vas a prosperar. Y esa es una mentira. Pero algo sí te aseguro, que el pan nuestro de cada día, la vestimenta, el abrigo, no te va a faltar. Nunca se va a escuchar que un cristiano verdadero muera de hambre o esté desnudo por la calle. Jamás. Porque Dios no puede mentir, hermanos. Gloria a Dios. Nuevamente instruye. No os afanéis, no estén ansiosos, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No, están dañando la salud. Miren, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. ¿Y cómo son los gentiles? Amanecen, trabajan. Comen, trabajan, duermen. Comen, trabajan, duermen. Comen, trabajan. Esa es su rutina. No tienen Dios. Hay muchos que quieren, ay, mi hija trabaja, mi hija estudia. Sí, pero nunca tiene tiempo para Dios y eso es triste. Eso es triste. Porque aunque consiga todo en este mundo, el día que se vaya, va a terminar en el infierno. Aprende a darle el primer lugar a Dios. Gloria a Dios. No te preocupes porque tu hija tenga 3, 4, 5 profesiones. Trabaje, estudie y digas ese ejemplo. No. Porque ese tu hijo un día va a terminar en el infierno. Enseña a tus hijos antes a confiar en Dios. A darle el primer lugar. Y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pero los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero mira, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. Pero pone un requisito. Y muchos lo hacen al revés. Por eso están como están. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Hermanos, ese es el orden de Dios. Cuando tú no vienes a la iglesia porque tienes que trabajar, cuando tú en la mañana no oras, no lees la Biblia, no vienes a buscar a Dios en primer lugar, las cosas te van a ir mal. Gloria a Dios. Y eso muchos no han entendido. Que hay un orden y ese orden no se puede alterar. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Porque no respetan el orden de Dios.
¿Por qué? Porque la mujer quiere mandar en el hogar. La mujer quiere dominar en el hogar. Y eso no es el orden de Dios. Porque la cabeza del hogar es el esposo. ¿Sí o no? Después están llorando. ¡Uy! ¿Por qué en muchas iglesias está mal? ¿Por qué? Porque le han dado autoridad a las mujeres. Una mujer no puede gobernar la iglesia, hermanos. Imposible, no hay pastoras, no se dejen engañar. Aleluya. No te estoy diciendo que no puede predicar o enseñar. Una mujer puede predicar, puede enseñar, pero no puede gobernar la iglesia. Porque ese es un orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Al principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, lo dejó así todo un caos, todo un revoltijo. Dios puso todo en orden. Por eso en cada país hay un gobierno, hay autoridad, un presidente, vicepresidente, Dios, diputados, senadores, ministros. En la policía se ve para que haya orden en la ciudad, agentes de tránsito, agentes de la aduana, para que controlen, porque tiene que ser todo en orden. Y cualquier persona que quiera violentar el orden, le va a ir mal, porque está yendo en contra de la ley de Dios. No te enojes cuando un agente de tránsito te detenga, porque infringiste la ley, porque te pasaste, gloria a Dios, el semáforo en rojo. No te enojes, porque simplemente está cumpliendo con su trabajo. Entonces Dios es un Dios de orden. Y lo mismo, hermanos, gloria a Dios. Si tú quieres algo, aprende a dar a Dios el lugar que le corresponde. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Entonces, gloria a Dios, ese es el orden de Dios. Y aquí Jesús los está preparando a sus apóstoles, a sus discípulos. Los está ejercitando. Estas fueron las primeras lecciones. Y Pedro posteriormente dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque estaba aprendiendo, estaba siendo instruido. Hermanos, esto nadie te lo puede enseñar, gloria a Dios, de una forma literal. Hermano, tienes que hacer esto. No. Esto va a venir cuando tú crezcas en fe y empieces a echar tus cargas sobre Él. Gloria a Dios. Aprendas a confiar en Él. Aprendas a obedecer a Dios y respetes el orden en el que Dios ha hecho sus mandatos, sus leyes, sus ordenanzas. ¿Están entendiendo o no? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aprender a echar nuestras cargas sobre Él. Gloria a Dios. Salmos, capítulo 147, versículo 4. Y este salmo es precioso. Gloria a Dios. Salmo 147, versículo 4. Aleluya. Mira lo que dice el Señor. Para todos aquellos que todavía siguen dudando de que Dios cuida de sus hijos. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Hermanos, el universo es tan vasto que es infinito. Gloria a Dios. Hay millones de galaxias en todo el universo. Poder saber cuántas estrellas hay en todo el universo es imposible. Nadie lo sabe. Pero en nuestra galaxia, amén, solo Dios lo sabe. Pero en nuestra galaxia, la Vía Láctea, así se llama nuestra galaxia, es la más pequeñita de todas las galaxias. Es como un puntito. Y muchos científicos, astrónomos dicen que en nuestra galaxia hay alrededor de 100,000 millones a 400,000 millones de estrellas. Ni ellos saben exactamente. Gloria a Dios. Y dice que Dios conoce a cada una de las estrellas, no solamente de la Vía Láctea, sino de todo el universo. Y a cada una la llama por su nombre. Cruz del Sur, ven. Orión, ven. Él conoce los nombres de todas las estrellas. Aleluya. Ahora, vamos a hacer un símil. ¿Cuántos habitantes hay en esta tierra? Los científicos, los estudiosos dicen que somos alrededor de 7,830,000 millones de personas. Si comparamos eso con 400,000 millones, no somos nada. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Si Dios conoce todas las estrellas
que no sabemos cuánto es porque es infinito y a cada una les pone nombre, ¿ustedes creen que les conozca a ustedes? ¿Ah? ¿Dios crees que te conozca a ti? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dios crees que sabe tu nombre? ¿Ah? ¿Dios crees que sabe tus problemas? ¿Mm? ¿Que Él sabe tu enfermedad? ¿Sabe tus necesidades? ¿Ah? Entonces, ¿por qué te estresas? ¡Ay, pastor, no sé qué voy a hacer! Estoy en este problema. Eso te viene porque no conoces a Dios. Porque eres incrédulo y no crees que Dios cuida de ti. Por eso les dije que la ansiedad en un cristiano agrede el poder de Dios. Agrede la grandeza de su amor, la grandeza de su poder, de su fidelidad. Hermanos, estamos ofendiendo a Dios. Tal vez de una forma involuntaria, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Hermanos, si Él cuida su creación, ¿alguna vez alguien te dijo, te contó tú mientras estuviste en esta tierra, alguna vez a Dios se le olvidó sacar el sol para que nos caliente? ¿Ah? ¿Verdad que no? Y cada día por el mismo lugar recorre, gloria a Dios, 24 horas y se entra por el mismo lugar. Si Dios controla todo eso, gloria a Dios. Y no solo eso, Él cuida su creación. Gloria a Dios, a las aves, a todos los animales. ¿Tú crees que no va a cuidar de nosotros? ¿Ah? ¿Que somos sus hijos? Por eso Pedro termina sus días enseñando: echen todas sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. Vayamos, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a ver otro aspecto del cuidado de Dios. Ya vimos la provisión que Él provee. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Así dice el Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué le estaba diciendo aquí a Jeremías? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo te conocí. Ahora, eso no significa que vivíamos antes, por favor, porque hay un error. Vivíamos antes, no. Sino como Dios es omnipresente, Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Él conocía a Jeremías. Gloria a Dios. Entonces, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios determina hacer algo con alguien, le traza un destino desde la eternidad. Porque Él es poderoso. Aleluya. Dios sabía lo que a Jeremías le iba a esperar en esta vida. Gloria a Dios. Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo. Hermanos, no estamos a la deriva. No somos como un barco sin timón. No somos como un cometa o como un asteroide que está vagando, gloria a Dios, sin rumbo por el espacio. No. Hermanos, tenemos un propósito en esta vida, trazado por Dios. Y al ser hijos de Dios, escúchenme bien, el principal destino que Dios preparó para nosotros es ser formados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué glorioso! Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, eso es lo que quiere de nosotros. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios va a cumplir su promesa de formarnos a la imagen de Jesucristo, sí o no? Ahora mírate. ¿Te pareces a Jesús? Nos falta mucho, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero Dios va a cumplir su promesa. Pero para que llegue ese cumplimiento, hay un desierto que transitar. Y en ese desierto es donde tenemos que aprender a confiar en Dios, solo en Él. Y echar nuestras cargas, nuestras preocupaciones sobre Él. Y no llegar al punto hasta que infartos nos den.
y nos terminen matando. Hermanos, por causa de las preocupaciones de la vida. Hermanos, por favor. Eso es incredulidad o ignorancia de quién es Dios. Ahora, si Él te conoce desde antes de nacer, ¿ustedes creen que Él no sabía las situaciones que íbamos a pasar, así como el de Jeremías? ¿Ah? Por supuesto que sí. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no tiene provisión para cada situación que pasemos en esta vida? ¿Ah? Dios tiene todo bajo control. Él tiene la salida, pero tienes que confiar. Y aquí confiar es fe, porque sin fe es imposible, no hay posibilidad. Si no crees en Dios, no confías en Dios, hasta tu salvación vas a perder. Gloria a Dios, porque no crees. Aleluya. ¿Sabes por qué muchos tienen miedo a la muerte? Muchos cristianos, ¿sabes por qué tienen a la muerte? Y no solamente los del mundo, todos tienen miedo a la muerte por el COVID. Ahora, ¿cómo están dando la gente ansiosa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes por qué? Porque su alma les está advirtiendo dónde van a terminar. Pero aún hay muchos cristianos que tienen miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios, porque no creen en Dios. Aunque digan, yo creo, yo conozco, pero no. Porque sus hechos lo niegan. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Por eso dijo Jesús a sus discípulos: si el Padre cuida de los pajarillos, también cuidará de vosotros, hombres de poca fe. No tengan temor. Gloria a Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, esta vida es como un desierto. Gloria a Dios. Y si tú dices que eres hijo de Dios, sí o sí tienes que aprender a confiar en Él. Si no, estás perdido. Te vas a hundir así como Pedro, por tu incredulidad. Aleluya. Pregunta: ¿Dios conocía las aflicciones de Jeremías? Cómo lo encarcelaban, lo aceptaban, lo coseteaban. Y nadie se convirtió. Gloria a Dios. Nadie se le convirtió. Por lo menos a Noé se le convirtieron su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas. Pero a Jeremías nadie se le convirtió. Ahora, ¿ustedes creen que Dios conocía todas estas aflicciones de Jeremías? Por supuesto que sí. Ahora, ¿ustedes creen que sabe Dios nuestras aflicciones, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras tribulaciones? Sí. Y Dios nos da la provisión para cualquier situación. Solo el Señor nos pide que confiemos en Él, que creamos en Él y que echemos toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, nuestras cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. David decía: Señor, tú conoces cada una de mis lágrimas. Aleluya. Él sabía los sufrimientos cuando pasaba, y el Señor conocía todo. Por eso muchas veces, gloria a Dios, aleluya, David se animaba a sí mismo y decía: ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarle y adorarle. Porque ese hombre confiaba en Dios. Ahora, ¿cuál fue el secreto de todos estos hombres? Que aprendieron a echar sus cargas sobre el Señor. Porque sabían que ellos no podían hacer nada. Esos son los pobres de espíritus. Tú vas a tratar de luchar en contra de tu problema, en contra de tu enfermedad. ¿Te vas a dañar más la salud? No vas a poder hacer nada. Pero estos hombres no eran así. Cuando había cosas que se salían de su control, decían: Señor, ahora es con tus fuerzas. Ahora me rindo ante ti y te entrego mi situación, mi problema. Gloria a Dios. Y descansaban en el Señor. Confiaban en Dios. Hermanos, en estos tiempos de tanta corrupción de todo tipo, homosexualismo, abortos, rollos, divorcios, pedofilia, bestialismo, nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, ¿sí o no? Y da miedo.
Porque en estos tiempos ya no hay ni verdaderos cristianos ni verdaderas cristianas. La mayoría, hermanos, la gran mayoría. Yo sé que Dios tiene su remanente. Pero a veces, gloria a Dios, cuando tú eres un verdadero cristiano, te preocupas. ¿Por qué no? Señor, provee de esposas a mis hijos. Provee de esposos a mis hijas. Y así andamos los papás con tantas cosas. Porque ahora, hermanos, gloria a Dios, ya no sabes si una mujer realmente es mujer o es un hombre que está operado. Gloria a Dios. ¿Vieron las denuncias por Facebook? Muchas de esas tiktokeras, así ellas llaman, ¿no? Son hombres. Pero si tú les ves, parecen mujeres, hermanos. Gloria a Dios. Y uno como conoce a Cristo, un cristiano, tiene temor y dice, Señor, guarda a mis hijos de ese tipo de gente. Aleluya. Los divorcios son el pan nuestro de cada día. Cada día se divorcia la gente. 1 año, 2 años, 3 años de casado ya están divorciando. La infidelidad, la promiscuidad. Gloria a Dios. Hasta hacen sus cancioncitas. Y lo más triste es que los cristianos cantan esas canciones. ¿Cómo es una canción? A ver, ¿quién se la sabe? Si somos 3, somos 4, ven y vamos a formar y vamos a hacer un grupo entre los 4 y vamos a ser felices. ¿Entiendes lo que significa toda esa letra? Gloria a Dios. Está invitando a la promiscuidad. Tú puedes traerte a tu pareja, yo también traigo a la mía y así somos felices los 4. Todas esas barbaridades, gloria a Dios, aleluya, preocupan a un padre cristiano. Pero aquellos que no son cristianos, por más que estén dentro de la iglesia, se deleitan con esas canciones. Están bailando el reggaetón. Están felices, gloria a Dios, con esas canciones del pezeo, que solo invitan a la sexualidad. Y están haciendo poses sexuales en esos bailes que realizan. Y muchos cristianos se deleitan con esa música. Qué pena, hermano. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no piensas que vas a engañar al pastor? Menos a Dios nadie le engaña, sabe tu vida. Más bien arrepiéntete. Porque si estás pecando deliberadamente, lo que te espera es el infierno eterno. Gloria a Dios. Y nos preocupa. Y oramos, Señor, envía cristianas verdaderas, verdaderos cristianos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay pastores que son infieles a sus esposas. Hay cristianos que son infieles a sus esposas. Y no solamente los esposos, hay esposas que son infieles a sus esposos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y eso preocupa. Si tú eres un verdadero cristiano, te tiene que preocupar. Por eso clama al Señor, ven a orar. Pídele al Señor, clama por tus hijos. Pero si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y después te estás lamentando cuando vienen las consecuencias. ¿Por qué, Señor, a mis hijos? Porque nunca oraste, porque nunca intercediste, porque nunca descansaste en el Señor, porque tú eras de la misma condición, un hipócrita. Gloria a Dios. La Biblia dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hermano, yo nunca voy a estar de parte con todas estas cosas que se prueban, hermanos. Gloria a Dios. No me gusta a mí este mundo, hermanos. Se los digo de verdad. Mis mejores amigos de mí son mis hijos, mi esposo y los hermanos en Cristo, nada más. Porque yo nunca me voy a deleitar, hermano, con estas cosas. Soy como un pez que estuviera fuera del agua, porque no me gusta este mundo, no me gustan las cosas, nada de este mundo, hermanos. Gloria a Dios. Y muchas veces le digo, Señor, llévame, quisiera irme contigo. Pero si me quedo, hermanos, es porque sé que tengo que cumplir un propósito, así como Pablo decía. Si me voy es mejor porque estoy con el Señor, pero por causa de ustedes, tengo que seguir aquí en la tierra. Hermano, si tú te dices cristiano y no aborreces este mundo, algo está pasando contigo. Porque todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye, es enemigo de Dios. Si sigues amando esa música, si sigues amando las fiestitas, los deleites, los viajes, los placeres, la moda, sigues exhibiéndote por el Facebook mostrando tu cuerpo y mostrando tu cintura y queriendo conquistar, no, estás perdiendo el tiempo. Arrepiéntete. Todavía no eres hijo de Dios, todavía sigues siendo hijo del diablo, hija del diablo. Así que arrepiéntete. Pero eso no les gusta, ¿no? O cambiamos de tema y enseñamos cómo hacer dinero, cómo hacer plata, cómo prosperar, cómo ser exitosos. Hermanos, ese no es el evangelio de Cristo. Esas no son las enseñanzas del Señor. Ese es un falso evangelio, ese es otro Jesús. Pero la Biblia es diferente. La Biblia nos instruye, nos corrige. ¿Sí o no? Gloria a Dios, aleluya.
Entonces no somos de este mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Me voy a poner ansioso por cómo enfrentar este mundo? No. Deposito mi confianza en el Señor. Oro y descanso en Él. ¿Por qué? Porque sé que mis hijos, mi esposa, están en las manos de Dios. Yo no tengo por qué afligirme. Gloria a Dios. Y descanso en Él. No estoy ansioso porque sé que Dios va a proveer esposas para mis hijos, esposos para mis hijos. Y eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Depositar la confianza en Dios. ¿Están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Cuando hay cosas que se me salen de mi control, hermanos, he aprendido. Yo también, por muchos años, igual quería batallar. Por mucho tiempo yo no dormía hace años. Gloria a Dios. Pasaba tras sueño, andaba ansioso. Hasta granitos me salían en mi cuerpo, hermano, por los nervios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que experimentes. Y para que cuando te toque enseñar, tengas la autoridad para hacerlo. Así como Pedro. En un comienzo desconfiaba del Señor, ¿sí o no? Gloria a Dios, y trataba de hacer las cosas por sus impulsos. Y así éramos muchos. Pero cuando él aprendió, él comenzó a enseñar. Ahora, después de varios años, también yo lo aprendí y se los estoy enseñando. Aprendan a poner sobre el Señor sus cargas, sus tribulaciones, sus aflicciones, sus preocupaciones. Porque Dios cuida de nosotros. ¿Sí o no? ¿Acaso crees que Dios no sabe tu enfermedad? ¿Ah? ¡Ay, pero es terminal, pastor! Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Tú crees que Dios no sabe de tu necesidad? ¿Ah? ¿De tu preocupación? ¿Tú crees que Dios no sabe que tu hijo está perdido? ¿Que tu hija está perdida? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios no sabe que tu esposo te engaña y tú sufres por eso? Dios lo sabe todo. A él nadie le engaña, pero Él cuida de nosotros. Él tiene el control de todas las cosas. Vayamos a Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? Somos del Señor. Los cristianos somos de Dios. Y la Biblia dice, Timoteo dice, que Dios conoce a los que son suyos. A Dios nadie le engaña. Él sabe quién realmente es su hijo. Él sabe quién realmente es su hija. Él sabe quién realmente lo ama. Él sabe todo. Y Él cuida a los que son suyos. Protege. Hermanos, realmente Dios cuida de ti, cuida de mí. Y Él lo hace bien. Hermanos, Él nos ha librado de tantas cosas que ni cuenta nos dimos. Seguramente cuando estemos allá en la gloria, vamos a poder ver. El Señor nos va a mostrar, mira, te salvé en esta ocasión. Tú tenías que ser asaltado, tenías que morir en este accidente, pero yo te cuidé. Tenía que darte esta enfermedad. Por eso, hermanos, es muy importante tener fe. Vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no confías en Dios, estás perdido. En una ocasión vino a su tierra, gloria a Dios, a Nazaret, y quiso hacer milagros Jesús. Y dice que no pudo hacerlos, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Si tú no tienes fe, no confías en Dios, Dios no va a poder hacer nada. Por eso Moisés se mantuvo firme, dice, como viendo al invisible. Gloria a Dios. Imagínate, Moisés se enfrentó a la nación más poderosa de su tiempo. Es como si tú irías con una varita y quisieras enfrentarte al ejército estadounidense. ¿Ah? ¿Pudieras hacerlo? Imagínate, hermano, en la situación que estaba Moisés. Pero dice que él se fortalecía como viendo al invisible, porque sabía que él no estaba solo. Sabía que el Todopoderoso estaba con él, hermanos. Gloria a Dios. Qué diferente a los cristianos de hoy, ¿sí o no? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que aprender a confiar, a descansar, a poner nuestras preocupaciones, nuestras angustias sobre el Señor. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 43 de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Cuando aquí dice, cuando pases por las aguas, esto nos recuerda cuando Israel abrió el Mar Rojo y pasó como por tierra seca. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Y cuando dice, y si por los ríos, también nos acuerda cuando, gloria a Dios, Josué abrió el río Jordán, así como el Mar Rojo. Muchos no saben esta historia porque no leen la Biblia. Gloria a Dios. Y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Y esto nos acuerda a los 3 jóvenes que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan o no? Los botaron, los echaron al horno de fuego. Y calentaron el fuego terriblemente. Pero dice que cuando salieron, ni olor a humo tenían. Gloria a Dios, aleluya. No les pasó nada. Pregunta, ¿de qué habla todo esto? De la protección de Dios para con sus hijos. ¿Sí o no? Hermanos, una vez mi hijo se cayó de una altura de un 2º piso, hermanos. Cuando él tenía más o menos 7 años. 6, 7 años. Gloria a Dios. Y estábamos en una campaña, estábamos en una convención. Gloria a Dios. Y estábamos en un coliseo. Y ese coliseo, gloria a Dios, no tenía buena seguridad. Había como un vacío de unos 2 pisos. Y él cayó de cabeza, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en ese momento que él estaba cayendo, yo estaba hablando con Dios. Y en ese momento Dios me dijo lo que iba a hacer conmigo. Aleluya. Cuando yo salí, yo no vi nada, pero Dios ya me avisó. Me avisaron los demás hermanos que estaban ahí. Pastor, su hijo se cayó. Gloria a Dios. De cabeza. Y fui a verle a mi hijo. ¿Cómo estás? No, aquí solamente tengo un dolor aquí. Y cayó así literal de cabeza de 2 pisos. Podía haberse reventado los sesos. Podía haberse roto el cuello. Pero tuvo Dios a bien salvarlo. Pero otros cristianos se mueren. Se caen, se tropiezan y se mueren. Y ahí se nos atora la carreta a muchos. Gloria a Dios. Se nos bloquea la mente. ¿Por qué? Si aquí dice la Biblia que Dios nos cuida, ¿por qué murió mi esposo en un accidente? ¿Por qué mi esposo se enfermó con COVID y murió? ¿Por qué? Si Él dice que nos cuida. Aleluya. Es que Dios falló. No. No te apresures. No te precipites. Eso te lo contestaré más adelante. Gloria a Dios. Escuchen bien. Lo que nos está diciendo el Señor es lo siguiente. Escúchenme bien, por favor, esto es muy importante. Mientras estemos en esta vida, en ese destino que Dios nos trazó, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Dios nos va a proveer. Pero ¿cuántos saben que un día vamos a llegar al final? Hermanos, escúchenme bien. En ese destino que Dios nos trazó, Él estableció que un día nos vamos a morir. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios cuidará de nosotros. Jesús antes de partir nos prometió, les dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y esa promesa nos incluye a nosotros, que Él estará con nosotros siempre. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Es el penúltimo libro, hermanos. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Ahorita vamos a llegar al desenlace de esta enseñanza, para que tú puedas enseñar a otros. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Ahora han torcido este texto, porque muchas mujeres piensan que se refiere solamente a ellas. Y piensan que ellos tienen su mirada del Señor solamente sobre las niñas, o sobre las señoritas, sobre las señoras. No, está mal, eso está torcido. Cuando dice aquí, cuando os toca, ¿a quién se está refiriendo? A su iglesia.
Por eso esas canciones, yo soy la niña, está bien, pero eso tiene que ser dedicada ¿a quién? A la iglesia. Que el Señor nos cuida, no a una mujer, no a una señorita, por favor. Porque Dios no tiene hijos ni hijas preferidas. Aquí está hablando de su iglesia. Aleluya. ¿Qué significa esto? Aquí está diciendo el profeta Zacarías, me envió para castigar a las naciones que robaron tus pertenencias. Y los que te hacen daño están lastimando lo que más quiere el Señor. ¿Qué es lo que más quiere el Señor? Su iglesia. Por eso Dios dice, no os venguéis por vosotros mismos. Dejad lugar. O sea, hazte un lado. ¿Para qué? Para que Dios haga justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Hermanos, dejen que Dios haga justicia. Y sea Él quien ponga las cosas en su lugar. Dejen de pelear, dejen de discutir. Gloria a Dios. Hermanos, hoy en estos tiempos del Facebook, del WhatsApp, de las redes sociales, hay muchos cristianos que se están insultando. Yo tengo la verdad, yo esto, yo... Y a veces hasta malas palabras se dicen. Gloria a Dios. Por defender su denominación, por defender a su pastor, y no toman en cuenta, ni siquiera miran la Biblia, ni disciernen si lo que dice la Biblia está o no, gloria a Dios, aleluya, conforme a lo que ese hombre o esa mujer está diciendo. Hermanos, Dios no nos ha llamado a pelear. A nosotros lo que Dios nos ha llamado es a enseñar. Tú cumple con enseñar, pero no estés discutiendo. Que el Señor es aquí, mira, aquí no, ve a mi pastor, no. Por favor, a mí no me saquen cara. Ni estén peleando por mí. Si me dicen lo que me digan, porque a veces vienen, pastor, mire, están hablando mal de usted en las redes sociales. ¿Qué me importa? A mí no me importa lo que la gente diga de mí allá afuera. A mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Y eso es lo que les debe de importar a ustedes. Hermanos, hay una denominación. Hay un pastor, que por muchos años estuvo hablando mal de mí. No sé si lo seguirá haciendo, porque yo pertenecía a esa denominación, era una denominación grande. Y hablaban mal de mí diciendo que yo me descarriaba y no sé qué cosas más. Gloria a Dios. Pero yo dejo a Dios. Él sabe si yo me descarrié. Todos los que me conocen, todos los que saben cómo soy yo, pueden dar fe si yo me he descarriado. Pueden dar fe que estoy enseñando en este lugar. Pero esos hombres se enojaron porque yo, gloria a Dios, aleluya, denuncié sus corrupciones. Denuncié sus abusos que están haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la máxima autoridad para cualquier cristiano, para cualquier pastor, es Dios. Cuando un pastor salga, por más que sea el presbítero, por más que sea el encargado, por más que tenga el título que tenga, sea reverendo, sea apóstol, sea profeta, lo que sea, si está enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios, no nos podemos callar. No podemos ser cómplices. Pablo no se calló cuando Pedro estaba actuando hipócritamente. Y Pedro era un apóstol más antiguo que Pablo, ¿sí o no? Pero un día dice que se quiso pasar de vivo. Y cuando venían, gloria a Dios, aleluya, los gentiles, se hacía con los gentiles, no pasa nada. Pero cuando venían los judíos, quería guardar la ley. Y dice que estaba arrastrando juntamente con él a Bernabé. Y Pablo se enojó. Oye, eres un hipócrita. Primero dices que la ley, después vienes con los gentiles, que no hay que juntarse con los gentiles y todo esto. Eres un hipócrita. Y Pablo lo reprendió. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba actuando hipócritamente. No nos podemos callar, hermanos. Tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados a ser fieles ¿a quién? ¿A los hombres o a Dios? No, entonces, si hablan de mí mal, ¿qué me importa? Yo tengo mi Dios. Él me defiende. Él me protege. Así que dejen de estarse peleando, hermanos. Gloria a Dios. Pero sigan enseñando. Sigan confrontando el pecado. Pero no discutiendo, no agrediéndose. ¿Están entendiendo? Isaías capítulo 54, versículo 17. Te alabamos, Señor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Mira lo que dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y aquí cuando dice que ninguna arma forjada, se está refiriendo pues a cualquier tipo de arma. Gloria a Dios, aleluya. Un cuchillo. Dice que ninguna arma forjada prosperará contra sus hijos. Y eso habla de la protección de Dios. Esta es la herencia de los hijos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? La protección de Dios. Tenemos eso por herencia. Que la protección de Dios siempre va a estar sobre nosotros. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Estén atentos. Si Él dice que nos protege, si Él dice que, gloria a Dios, de toda arma no va a prosperar contra nosotros. Pero resulta que el 10 de junio pasado mataron a un pastor y a su esposa, que estaba embarazada, gloria a Dios, allá en Nigeria, por un grupo armado. Gloria a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Dios falló? Alguien dirá, no, es que seguramente ese pastor tenía doble vida. No. Yo estuve leyendo lo que le pasó a este pastor allá en Nigeria. Era un hombre de Dios, que predicaba la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que hablaba de la igualdad. Y muchos se estaban convirtiendo. Yo entiendo que a este pastor lo mataron por celos. Gloria a Dios. Por envidia. Pero, ¿será realmente que Dios falló? Sí, pastor, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice la Biblia, hay que ningún arma forjada prosperará contra los cristianos. Escuchen. Hay un principio en la Biblia que muchos no conocen por ignorancia, o que muchos conociendo no lo toman en cuenta. Gloria a Dios. Y es el Salmo 109. No lo busquen, porque no vamos a hacer ese estudio. Y es la suma de tus palabras es la verdad. ¿Qué significa eso? La suma de tus palabras es la verdad. Hermanos, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios, hermanos, cumple lo que promete. Pero si nosotros, gloria a Dios, aleluya, nos agarramos solamente de ese texto que Dios me va a proteger, Dios me va a proteger. Y cuando un día te pasa algo, gloria a Dios, y no entiendes, no conoces esto, una persona indocta va a decir, no, es que la palabra de Dios falla. Porque como dice que no falla, que es perfecta y aquí mataron. No. No podemos aislar las enseñanzas. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Es como en los textos, no podemos aislar textos. La suma de tus palabras, o sea, la suma de tus promesas, en todo lo que tú prometes, o sea, todo el panorama bíblico, ahí está la verdad. Se los explico. Ahora sí, estén atentos. ¿Recuerdan que leímos Jeremías 1:5? Y dice que Dios nos conoce antes que estemos en el vientre de nuestras madres. Y que, gloria a Dios, Él nos va a trazar un destino. Gloria a Dios. Así como trazó un destino para Jeremías. Gloria a Dios. Entonces, en ese destino que trazó para Jeremías, Dios lo cuidó. Dios lo protegió. Él tenía que ser asesinado muchas veces, pero Dios le proveyó. Dios lo guardó. Pero un día tenía que llegarle el fin a Jeremías. ¿Están entendiendo? Pero no porque Dios falló, sino que en ese destino que trazó estaba el día y la hora en que Jeremías iba a morir. Otro ejemplo. De los apóstoles de Jesús, ¿se acuerdan? Mientras estaban en vida, Dios los cuidó, Dios los guardó, Dios los proveyó, Dios los protegió. En una ocasión sacó a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Liberó a Juan, a Jacobo cuando los encarcelaron, gloria a Dios. ¿Se acuerdan o no? Juntamente con Pedro. A Pablo, gloria a Dios, dice que lo arrastraron, lo azotaron, lo encarcelaron. Mientras estaban en vida los protegió y les proveyó, ¿sí o no?
Pero, ¿cuántos saben que de todos ellos, solamente Juan murió de una forma natural por la vejez? Y los restantes 11 murieron de forma violenta. A Jacobo dice que lo traspasaron, lo botaron de una altura y se destrozó los sesos. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. ¿Por qué? ¿Dios falló? ¿Ah? No. ¿Por qué? Porque en ese destino que Dios los trazó, había un día y una hora señalada para que ellos partieran de este mundo. Gloria. ¿Están entendiendo o no? Todos ellos fueron mártires. ¿Por qué? Porque Dios lo había predestinado así. Hermanos, y es lo mismo con nosotros y con las personas de todo el mundo. No voy a hablar de los impíos, pero les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Se acuerdan? Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti. Le trazó un destino. Así a todos los impíos también, porque Dios es soberano. Lastimosamente a nosotros se nos ha acuñado, ay, por culpa, se han matado, un accidente, una desgracia, por culpa del diablo. No, no, sino que simplemente cumplieron el camino que Dios les trazó, aún a la gente que no tiene a Dios. Escúchenme bien. Un día va a llegar el final para todos los cristianos. Un día todos los cristianos vamos a morir. ¿Sí o no? Pero mientras no lleguemos al final del camino, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Dios nos va a proveer. Dios nos va a guardar. Pero escúchenme bien. Hay un día asignado y una hora asignada para ti y para mí. Gloria a Dios. Un día vamos a morir. Pero no va a andar ansioso o afligido, Señor, ¿cuándo será? No, porque yo descanso en Él. Entonces, ¿cuál es la respuesta para algo así? Gloria a Dios. Antes de ser cristiano, estuve al borde de la muerte por muchas ocasiones. Por muchas ocasiones. Ya se los conté, me parece, la semana pasada. Una vez, hermanos, un auto frenó aquí en mi cara las llantas, hermano. No conocía a Dios. Una vez me caí, hermanos, al filo de una grada. Tenía que morir. Pero Dios tuvo a bien salvarme. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos que cumplir en mi vida. Pero algún día me llegará. ¿Sí o no? Pero no estoy preocupado ni ansioso por eso, pero sé que me llegará. Y sé que a mi esposa también un día le llegará. A mi mamá y a todos nosotros un día nos llegará. Pero eso no significa que Dios no nos cuida. Pero muchos no entienden. Ay, pastor, si Él dice que nos cuida, ¿por qué murió? Mi esposo era bueno y no pudo salvarse del COVID. ¿Sabes qué? Es que ya era su tiempo. Es que ya era su hora. ¿Están entendiendo o no? Pero hay testimonios de cristianos que se sanaron del COVID. ¿Sí o no? Y hablan y dicen, Dios fue bueno conmigo. Pero esos hermanos a los que no se les enseña y han sido expuestos a ese falso evangelio de la prosperidad, de la superfe, de la supergracia, dicen, ¿fue bueno con él y con los otros fue malo? Pues no, así no se trazan las cosas. Hermanos, eso no significa que Dios no nos cuide, sino que a cada uno de nosotros Dios nos trazó un destino. No todos los apóstoles llegaron a la vejez, solamente Juan. Todos murieron jóvenes, 40, 50 años murieron. ¿Por qué? Porque Dios les había trazado ese destino así. Y lo que tú tienes que aceptar es el destino que te ha trazado a ti. Si Dios quiere que vivas 20, 30, 10, 15, agradécelo a Dios. Lo más importante en ese trayecto es cumplir lo que Dios te ha ordenado hacer. Porque ahí está el peligro.
Porque ¿de qué te sirve vivir 100 años y no has hecho lo que Dios te mandó a hacer? Ahí estás fregado. Ahí sí a temblar. Pero por más que hayas vivido 15, 20 años y has hecho lo que el Señor te mandó, no tienes por qué temer. Porque lo que te espera es la vida eterna. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Pregunta, ¿cuántos años de vida tienen? Gloria a Dios. ¿Ah? Yo tengo los míos. Yo tengo 45 años. Hace 3 años, el 2018, yo pensaba que me iba a morir, hermanos. Estaba al borde de la muerte. Pensaba que nadie me iba a sacar de ahí, hermanos. Y Dios tuvo que enseñármelo para que yo entienda. A veces hay cosas que Dios quiere que experimente para que se los transmita. Pero en ese tiempo todavía, gloria a Dios, me faltaba, yo creo, fe, confianza en Dios. Todavía seguía teniendo miedo a la muerte, tengo que confesarlo. Porque yo también estoy aprendiendo, yo también estoy siendo discipulado por Dios. Y me acuerdo que en ese momento, en lo único que pensé fue en mi hija Nazaret, porque es la más pequeñita. Porque ya con mis hijos no puedo hacer nada. Ya les mostré el camino. Ahora ya están en las manos de Dios y depende de ellos, las decisiones que ellos vayan a tomar. Si ellos se desvían, ya es cosa de ellos, yo no puedo hacer nada ya. Mi hija Galilea también ya estaba con 15 años, ya está jovencita. Pero la que me preocupaba era Nazaret. Y justo ese año, el 2018, ella está en primero de primaria. Estaba recién comenzando. Y me trajo una corbatita. Feliz día, papá, ese 19 de marzo del 2018. Nunca me voy a olvidar. Y lo colgué, gloria a Dios, ahí de mi cama, y lo colgué. Y estaba mal, hermanos. Era en septiembre del 2018. Y en ese momento lloré. Y lo único que le dijo, Señor, ten piedad de mi hija. Me puse a llorar. Gloria a Dios, fuimos al médico, a una doctora con mi esposa. Aleluya. Y tuvo bien Dios salvarme. Yo sé que podía haber quedado ahí. Yo sé que ya de ahí no salía más. Pero Dios tuvo a bien rescatarme. Dios tuvo a bien salvarme. Y reconozco que no era mi tiempo. Porque Dios tiene que cumplir algo en mí. Y mientras tenga vida, voy a dar lo mejor de mí. Y justo ese año, hermanos, salimos con mensajes, comenzamos a grabar, porque Dios tenía un plan para mí, para que saliéramos al aire a predicar estas enseñanzas que hoy día lastimosamente no se enseñan ni se predican en muchas iglesias. Eso es triste y lamentable, hermanos. Pero Dios tiene un plan para mí. Gloria a Dios. Pero no por eso voy a andar afanado. Pero miren con el versículo que me encontré. Isaías capítulo 46, versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hermanos, esto habla de qué, de la protección de Dios. Hay muchos que se preocupan por la vejez. ¿Qué será cuando voy a ser viejito? No tengo ni renta, no estoy asegurado a ninguna empresa. Pero aquí dice que Él se hará cargo de nosotros, que Él nos cuidará, nos protegerá. ¿Cuántos tienen canas? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen canas? A mí ya me están saliendo canitas. Gloria a Dios. Dice que Dios se va a encargar de nosotros. Vayamos, Deuteronomio capítulo 11. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 11. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 11 y 12. Mira lo que dice el Señor. Y la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Qué lindo, hermanos. Y aquí vega significa tierra llana, tierra fértil, tierra húmeda, así como las de Santa Cruz, hermanos. Versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre estarás sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar donde están sus hijos, sea Oruro, La Paz, Beni, Pando, Colombia, donde tienen sus hijos, dice que los ojos de Dios estarán mirando la tierra de ellos. Donde estemos, estará cuidando nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras familias. Y no solo eso, desde el principio del año hasta el fin. Es decir, que los 365 días del año, Dios va a cuidarnos, hermanos, todos los días. Él te cuidó un año de vida. No, a ver, un mes de vida, 6 meses de vida, un año de vida, 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y hasta donde Dios diga que vivas, Dios te va a cuidar. ¡Gloria a Dios!
Él te cuidará hasta que termine tu vida, hasta que has llegado al final de ese camino que Dios te trazó. Por eso, hermano, sigue confiando en Dios. Sigue enseñando a otros a confiar en Dios. Deposita tu ansiedad en Él, tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. Y miren, el extremo del cuidado de Dios. Y con esto terminamos. Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. O sea, por toda la eternidad. Miren esta promesa para aquellos que tienen miedo a la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que sus ángeles van a venir a recogernos, hermanos. Y nos van a llevar, hermanos, ahí a descansar mientras el Señor toque la trompeta y seamos llevados, gloria a Dios, allí al cielo, hermanos. Aleluya. Y cuando Él toque la trompeta, hermanos, seremos arrebatados. Hermanos, ¿por qué tienes miedo a la muerte? No te estoy diciendo que busques la muerte, pero entiende que todo está bajo el control de Dios y que en ese destino que Dios te ha trazado, Él sabe cuándo va a ser tu día y tu hora. Ni te vas a adelantar, ni te vas a atrasar. No tienes por qué tener miedo. Y cuando te mueras, dice que Él te llevará aún más allá. Pero esto es para sus hijos. Esto es para los que creen. Esto es para los verdaderos cristianos. No es para cualquiera. Con razón, Pablo decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué me he de preocupar yo? ¿Qué me importa? Tribulación, angustia, hambre, necesidad, espada. Y hay otro pasaje cuando dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí. Y transmítanlo a otras personas, porque muchos no entienden, gloria a Dios, la Biblia. Muchos no entienden a Dios y cómo Él actúa.